Bien, el día de hoy vamos a crear una primera tabla dentro de una base de datos. Para eso vamos a utilizar el Microsoft Access que está dentro del paquete de Office. Al ingresar a este programa, lo primero que vamos a observar son una serie de plantillas de base de datos preexistentes, las cuales genera el propio programa, pero para empezar nosotros vamos a partir de una base de datos en blanco. Al pulsar sobre esta opción, vamos a observar que aquí al lado derecho nos aparece una opción para poder colocarle el nombre del archivo y además nos indica dónde inicialmente va a grabar esa base de datos, que en este caso es mis documentos. Para mayor seguridad les sugiero que graben el archivo en el escritorio. Entonces, para cambiar la ubicación, vamos a darle clic en este botón, que es el botón que nos permite crear la base de datos en una ubicación específica, y al pulsarla nos aparece la ventana para grabar. Elegimos el escritorio y le ponemos el nombre de nuestra base de datos. En este caso va a ser una base de datos de una librería. Entonces vamos a colocar aquí el nombre de la base de datos, le damos a aceptar, inmediatamente aquí aparece el nombre y la extensión del archivo de una base de datos. Obsérvese antes de pulsar el botón crear que la ubicación donde va a ser grabada es la que nosotros queremos, que en este caso habíamos dicho que era el escritorio. Entonces inmediatamente pulsamos crear y a continuación aparece ya nuestra base de datos. Aquí en la parte superior aparece el nombre que le hemos colocado y como primer elemento ya aparece una tabla, la tabla número 1. Ok, esta tabla o las tablas que va a contener esta base de datos van a ser sobre los productos que se venden en una librería. Para esto, entonces vamos a ir a la opción ver y dentro de la opción ver vamos a elegir la vista diseño, con lo cual lo primero que nos pide es el nombre de la tabla. Yo le voy a hacer un ejemplo utilizando una tabla para folders. Entonces colocamos el nombre folders como nombre de la tabla e inmediatamente al pulsar aceptar nos muestra el área para colocar toda la estructura de nuestra tabla. Como modo práctico les sugiero que primero coloquen todas las descripciones de los datos que van a ir dentro de su tabla. En este caso yo empezaré colocando el primer dato que va a ser la marca del folder. Seguidamente, debajo de ella, colocaré el tamaño del folder. Y así sucesivamente con cada una de las características que yo quiero especificar dentro de mi tabla. Ahora, fijémonos, el siguiente paso después de haber colocado todos los elementos que identifican al producto, pasamos a colocarle los nombres. Los nombres les sugiero que tengan en cuenta dos características. El nombre tiene que ser un nombre sin espacios en blanco, es decir, consta de una sola palabra o una frase junta, unida. En este caso, yo voy a usar abreviaturas de la descripción. Por ejemplo, marca del folder, yo le voy a poner así, mar, que significa marca, guión bajo, folder. En este caso, marca del folder. El guión bajo lo utilizo para poder separar las dos palabras, pero aún así se mantienen unidas y en este caso cumplo con el requisito de que sea una sola frase. La otra condición es que este nombre que yo coloco no se repita en ningún otro campo de esta misma tabla. Entonces yo voy a colocar distintas abreviaturas cuidando de que no se repitan unas de otras. Ok, entonces siguiendo el mismo mecanismo vamos a colocar tan-fol, ¿no? De tamaño del folder y como verán lo mismo será para el resto de opciones. Ok, ya tenemos los nombres de los campos. Ahora, en este caso este es un ejemplo muy básico. Por lo tanto, el primer campo, si se dan cuenta, se diferencia de los demás porque tiene una pequeña llave. Esta llave se le denomina clave principal. Para el primer ejemplo no vamos a utilizar clave principal, entonces simplemente se lo vamos a quitar.
Para eso simplemente pulsamos sobre este campo, sobre este botón, inmediatamente la llave desaparece. Entonces, fíjate de que en esta ocasión la llave no contenga dentro de este campo, ni en ningún otro. ¿Ok? Luego vamos a ver para qué sirve esta clave principal. Por el momento no lo vamos a utilizar. Seguidamente vamos a definir o vamos a aclarar bien qué tipo de datos va a contener cada uno de los campos. Las marcas están compuestos, o sea, los nombres de las marcas como Vinifan o otras marcas están compuestos simplemente por letras o textos. Entonces, el campo va a estar compuesto por puro texto. Tamaño también es un texto. Por ejemplo, tamaño carta, tamaño oficio, tamaño A4. El material, es decir, si es un folder de plástico, de cartón. El color, si es color rojo, verde, azul. Todos estos contienen textos. Ah, basta de que haya una letra dentro de la denominación para que se convierta en texto, porque ustedes dirán, por ejemplo, el tamaño del folder es A4, tiene un número, entonces debería ser numérico, pero no. Si contiene la letra A, inmediatamente se convierte en un texto. Ahora, en el caso de cada uno de ellos, yo voy a poder verificar el tipo de dato y también puedes escoger cualquier otro según lo que corresponda. Hay diferentes tipos de datos que más adelante vamos a ver para qué sirven cada uno de ellos, pero generalmente vamos a utilizar texto y número. Por ejemplo, en el caso del precio del folder, el precio sí es un valor numérico, entonces aquí sí vamos a colocar número. Adicionalmente, por ejemplo, en el caso del diseño del folder, yo puedo especificar si tiene o no tiene diseño. Es decir, solamente yo necesito indicar sí o no en el caso de que tenga un diseño. Entonces, podría utilizar el tipo de dato si no, que es este de acá. Luego veremos al ingresar los datos cómo voy a poder ingresar cuándo es sí y cuándo es no en el caso del diseño. ¿Ok? Además, antes de continuar, miren aquí, en el caso del número, vamos a observar aquí en las propiedades del campo se dice, las propiedades de un número en una primera instancia es que va a contener solamente números enteros, enteros largos. Si yo quisiera colocar un precio, solamente me va a permitir ingresar precios con valores enteros. Entonces, como la mayoría de los precios podemos generarlos con decimales, entonces aquí yo voy a seleccionar y voy a pedir que me permita ingresar enteros con decimales, en este caso un doble, un tipo de dato doble. ¿Ok? Ahora, adicionalmente también puedo establecerle un formato. Voy a observar aquí y voy a observar que hay distintos tipos de formato. Si yo quisiera que ya salga con un símbolo monetario, como en este caso, yo puedo elegir el de acá, ¿no? En este caso mi computadora está especificada para que trabaje en soles. Y si no, simplemente voy a elegir en este caso un modo estándar. El modo estándar es igual al símbolo o formato monetario, pero sin el símbolo. Ok, ahora ya tenemos casi todo especificado en la estructura, ¿no? Observen que las propiedades cambian de acuerdo al tipo de dato que yo selecciono, ¿ok? Y ya estamos casi listos para comenzar a llenar los datos. Seguidamente nos vamos a la opción ver nuevamente y ya estábamos en vista diseño. Ahora vamos a pasar a la siguiente vista, la vista de hoja de datos. Pulsamos ahí y inmediatamente nos sale una opción que nos dice si queremos guardar los cambios, si queremos guardar esta estructura. Le vamos a decir que sí y ya está. Observen. Aparecen ahora los campos en forma de columnas y en cada columna vamos a ingresar un registro de cada producto. Por ejemplo, tenemos una primera marca de folder, vamos a poner marca Vinifan, ok. El tamaño del folder vamos a poner A4. El material vamos a poner que es un material de plástico. El color de folder vamos a poner que es un color azul. ¿Ok? Y en el caso del diseño, ¿se acuerdan que yo les decía que podíamos poner sí o no? En este caso, si yo marco, estoy indicando que sí tiene diseño. Y si yo lo dejo así vacío o desmarcado, quiere decir que no tiene diseño.
Para este ejemplo vamos a poner que sí tiene diseño y el precio de este folder va a ser de 3 soles 50. ¿Ok? Como he elegido un tipo doble con decimales, entonces inmediatamente me va a aceptar ese dato. ¿Ok? De esa forma vamos a ir llenando todos los productos que tiene mi tienda o mi librería en este caso, ¿no? Si yo tengo 20 distintos tipos de productos, entonces tendré que ingresar 20 registros. Para este ejemplo solamente voy a mostrar algunos cuantos para que vean el proceso. ¿Ok? Ok, hasta aquí ya tenemos una, una tabla con algunos datos ya grabados y ahora simplemente vamos eh, a cerrar la base de datos. Si ustedes se han dado cuenta, a medida que vamos creando los datos, inmediatamente la computadora va grabando la información. Entonces no necesitamos grabar la base de datos al final. No es como en los otros programas que nosotros nos llamamos archivo, guardar como, guardar. Esto inmediatamente guarda. Simplemente nosotros cerramos la base de datos y en el caso que hubiese algún dato que guardar, la misma computadora se va a preguntar si es que desea guardar los últimos cambios. Si no, simplemente lo cierra automáticamente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya nuestra base de datos, ¿no? Grabada y está inmediatamente conteniendo la información.